Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les había apuntado vamos a iniciar conversación con Boni Cabrera, que está en vísperas prácticamente de iniciar un nuevo recorrido, un nuevo camino de la escuela para aprender a vivir en Lanzarote, en concreto el próximo jueves a las 7:30 en la Casa de la Juventud, y que además va a, digamos, a recorrer el camino luego mensual, con encuentros y demás, a partir del libro que ya se ha publicado, recién publicado prácticamente, que lleva su firma, Vivir con bienestar en lo profundo, el camino para realizarlo. Ese es el título del libro, que bueno, pues que le ha llevado un par de días buenos a escribir, pero que ya podemos disfrutar todos. Toda la información de todo lo que vayamos a decir a partir de este instante y otras muchas está en la página web, en epav.es, son las iniciales de Escuela para Aprender a Vivir, epav.es. Y, en fin, saludamos a Boni Cabrera, que ha tenido la gentileza de venir a vernos otro año más. Nos alegra un montón que esté con nosotros al menos un par de veces al año. ¿Qué tal, Boni? Muy buenas. Muy buenos días, bien. Es un placer verle aquí de nuevo. Yo también, para mí es un gusto. Bueno, pues tenemos libro, Vivir con bienestar en lo profundo, el camino para realizarlo, que, bueno, me comentabas que, bueno, pues algún trabajillo ha costado, el encontrar un rato, el sentarte, escribir, corregir, etcétera, ¿no? Sí, y sobre todo ponerle palabras a la experiencia que yo tengo, que yo vivo, y a la experiencia que viven las demás personas, que yo las veo como comunes. Ajá. Lo que me pasa a mí en profundidad, cuando yo escucho a las personas, lo encuentro que también a ellas le pasan. Por eso escribí el libro. El libro en realidad es la escuela para aprender a vivir. A través de 40 años de experiencia, de contacto con las personas, pues ha ido uno aprendiendo algo, y por eso lo titulé Vivir con bienestar en lo profundo, porque es un deseo que todos tenemos. Todas las personas que yo me he encontrado, tenemos la gana de estar bien siempre, pues sí, y de no sufrir nunca. Y eso es una experiencia que está continuamente en los seres humanos. Claro. Esa búsqueda de bienestar, y si la tienen y no es un bienestar profundo, quieren seguir buscando, todavía no están satisfechos con lo que tienen que querer más, que es una búsqueda que está metida en la humanidad misma, surge de la humanidad, no es una cosa cultural que nos han enseñado, etcétera, surge de lo que es un ser humano. Sí, quieres estar cuanto más bien, mejor, ¿no? Mejor. Digamos, cuanto más mejor. Y claro, todo esto ya lo hemos hablado varias veces, no tiene nada que ver con lo que uno dispone, con lo material, ni nada por el estilo, sino aprender a aceptarse y aprender a escucharte a ti mismo y a convivir contigo, que a veces es lo más complicado, porque no, es que nos cuesta convivir con los demás, pero a lo mejor lo más difícil es convivir con uno. Sí, uno mantiene una convivencia con uno, que es una convivencia que no es muy satisfactoria. Uno abusa mucho de uno. Uno no se trata con mucho respeto, uno se produce culpas, uno se produce temores, una forma de funcionar interna crea mucha frustración. Y de hecho la idea de que los seres humanos, en lo profundo, no en las palabras, no en lo que piensa, en lo profundo, la idea que un ser humano tiene de sí mismo no es muy buena, es muy negativa, muy exigente. Y eso no produce bienestar interno. Entonces, las personas han pensado a lo largo de los siglos que el bienestar vendría por un bienestar, por ejemplo, económico, un bienestar social, un bienestar cultural. Y es verdad que todo eso está bien, está muy bien. Cuanto más bienestar, mejor. Cuanto más calidad de vida en ese sentido, mejor. Pero luego está uno, y esto no lo he hecho yo, ni lo ha hecho nadie, un ser humano es así. Sí, no, si al final yo supongo que la persona más dichosa del mundo, más rica del mundo, con más bienes materiales del mundo,
pues de repente luego también tiene, no, de repente no, seguro que tiene algún momento de soledad en el que se achaca alguna cosa, o porque ha ganado menos de lo que tenía previsto, o porque le surgió como a todas las familias, ¿no? un agujero o no sé cuántos. Vivir con bienestar en lo profundo, punto, el camino para realizarlo, porque este curso, Boni, viene justamente a partir de este punto, el camino para realizarlo. O sea, hay un camino que nos lleva al bienestar personal, y ese camino lo podemos ir aprendiendo. Sí, ese es el punto de complicación de las escuelas, de mi acción, del libro y de lo que yo veo en general, ¿no? El punto de complicación es el camino, el cómo voy a realizar eso. Es verdad que todos queremos estar bien y no sufrir, pero ¿cómo lo hacemos? Yo me encuentro que ayudo a personas a que se vayan de este mundo, que van a ir a morir, y podemos compartir sobre estas cosas. Y lo que descubro es decir, tenían una enorme buena voluntad, lo querían, lo deseaban, eran personas generosas, pero no lo habían logrado. Y entonces yo lo puedo dejar así, decir, mira, esto no se logra porque es imposible, porque no hay nada que hacer, o puedo preguntarme, ¿esto es así? ¿Y por dónde se empieza ese camino, Boni? ¿Dónde está el punto de encuentro? Cuando uno practica senderismo siempre dicen, quedamos en la plaza de la ermita de no sé dónde. ¿Cuál es esa plaza de la ermita donde se empieza el camino que termina en la búsqueda o en el bienestar en lo profundo? Una cosa muy sencilla, empezar a hablar de esto, empezar a hablar de nuestras realidades. Un ser humano, cualquier ser humano, tenga cultura, no tenga cultura, cualquier ser humano, tenga riqueza, no tenga nada, experimenta en su interior una serie de movimientos, movimientos que pueden ser sorprendentes, como un insight, eso que se llama un insight, que se le abre a uno las entendederas, los ojos, ¿no? Se da cuenta de cosas, y también le acompañan otros movimientos como un vacío existencial, la insatisfacción o el descontento. Es decir, lo primero es vaciarse, sacar para afuera nuestras cosas, ¿no? Pero lo solemos hacer, cada vez somos más proclives a ir sacando las cosas para afuera, o cada vez las vamos guardando y vamos engordando nuestro malestar. Sí, generalmente uno guarda, lo hace sin querer, es una operación inteligente para sobrevivir, porque al no estar preparado, yo no puedo afrontar las cosas que a mí me ocurren dentro y entrar en profundidad en ellas, porque no estoy preparado. No he conversado sobre esto. Tú me preguntabas, ¿cuál es el primer paso, no? Quedamos en tal punto. El punto es conversar sobre esto, empezar a desmontar la idea de que uno está bien y está feliz y está contento, porque eso son palabras. Eso no es verdad. Ya me gustaría a mí que fuera verdad. Claro. Sí, pero uno está feliz y contento en determinados campos de su conciencia, de su interioridad, y eso es formidable, y hay que fomentar esto. Y yo lo que propongo es decir, sigue ahondando en eso para que no sean solamente los campos superficiales, sino lo más profundo tuyo esté en paz. Yo di un ejemplo que la gente creo que puede entenderlo. Decir, mira, una pellita de gofio y un cacho de queso, pero en lo más íntimo, bien, poder gozar del paisaje, del mar, del aire, de las personas, de nuestros cariños, etc. Pero un ser humano, si es sincero, ve que esto está interrumpido, no es continuado, tiene momentos puntuales donde está bien así, pero luego eso se apaga, entra uno en lo que llama la cotidianidad, ¿no? Claro, es que ningún día es igual que otro, ¿no? Cierto. Mañana sí puede suceder algo. Yo alcanzo hoy, digamos, el equilibrio, pongamos, que el lunes, que ya es complicado, pero es que llega el martes y me pasa otra cosa. Entonces, claro. Y en el mismo tengo que día, reaprender. Sí, hay cierto. En el mismo día, lo importante es ver que eso que nos ocurre es normal porque le ocurre a todo el mundo, pero no es natural. Uno puede vivir de otra manera. Hay que aprenderlo.
uno en la medida que va teniendo más años y más años ve que es posible aprenderlo, y que lo que me ocurrió a mí en otros tiempos era que uno va dejando, porque uno tiene la mentalidad que le han transmitido y dice, bueno, pues esto es así, se resigna uno, se adapta a esas cuestiones, pues no le pidas nada más a la vida, pero no es verdad. Uno le pide a la vida cosas porque realmente hay un movimiento profundamente humano de querer ir hacia adelante, de estar mejor, de adquirir un bienestar en lo profundo. Y volvemos otra vez, el problema es el cómo, el camino. Mira, nosotros tenemos un camino para realizarnos, para estar bien, para estar en la vida. Esto se enseñó implícitamente, no veo por ahí ninguna reflexión explícita acerca del camino mental para liberarnos, no, implícitamente se enseñó. Si tú quieres sentirte bien, haz esto, esto y esto. Y si tú no quieres sufrir, haz esto, esto y esto. Y te quitas el sufrimiento de esta forma, de esta otra, etc., ¿no? Eso funciona a un determinado nivel, pero no funciona en las profundidades. Ese no es el camino. El ser humano con ese camino ha ido escondiendo cosas que le ocurrían. Por ejemplo, no estaba bien y todos los educadores le decían, bueno, eso es así, ten paciencia, ya verás, yo no sé qué. Nunca nos dijeron, nos ayudaron, porque no podía, ni ahora tampoco podemos, decir, ¿por qué te pasa esto? ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no estás bien? ¿Qué fue? ¿Que no desayunaste lo suficiente? ¿Es eso? Entonces eso es un problemita que se soluciona fácilmente, ¿no? ¿A qué se debe? Porque estás triste. ¿Qué te ocurre? Dice, estoy triste porque mi papá, mi mamá, mi compañero, mi compañera, por cualquier cuestión, dice, ¿eso te pone triste? ¿Por qué estás triste realmente? ¿Por qué eso ocurre en un ser humano? Y así vamos ahondando, se nos abren los ojos, se nos abren las entendederas y empezamos a entendernos, que ese es el camino, lo que lleva en sí es que un ser humano se entienda, no a través de sus pensamientos, se entienda. Esto tiene un poquito de complicación, si hay algún filósofo que nos está escuchando o alguien que haya leído mucho, decir, nosotros tenemos un tipo de pensamiento que no es luz, que no nos ilumina, que es un pensamiento repetitivo, porque los moldes de ese pensamiento son inculcados, pero tenemos la capacidad, es posible para nosotros pensar de otra manera, porque hay un motor dentro que está medio dormido o dormido entero que se puede poner en movimiento, despertar y empezar a enseñarnos a ver las cosas de otra manera. Todo el mundo lo puede hacer, hay personas más capaces que otros y en todo caso se requiere por voluntad, es lo principal. Es decir, si tú te cierras en banda, no hay Dios que te mueva de ahí, ¿no? Sí, estás muy cerrado, muy cerrado. Las personas se cierran no porque quieren, sino porque no pueden. Cada persona es un mundo, tiene una historia. Detrás de la persona que vemos físicamente hay toda una historia de superación, de querer ir adelante, de querer estar bien, de no sufrir. Y luego hay personas que dentro de esa historia, hay algunos que lo logran mejor que otros, pero siempre sobre el campo del sobrevivir. Cuando hablamos de la profundidad del ser humano, de ese bienestar profundo que no depende de que me toque la lotería, de que las cosas me salgan bien, de que tenga salud, sino es otra cosa, es un bienestar que sale de dentro. En la medida que un ser humano se va haciendo un ser humano, le acompaña un bienestar profundo. Bien, cuando eso no ocurre así, la persona se ve en serias dificultades en la vida y a veces
no lo hacemos porque queremos, ¿no? Es que no podemos. La vida se complica. Claro, que yo estaba pensando ahora igual, alguna de las personas que nos está viendo, pues, en fin, a esta hora de la tarde, pues ya acumula bastantes demonios, ¿no? Por la mañana no sé qué le ha pasado con el coche, en el trabajo el jefe le ha dicho no sé cuántos, llega a casa y resulta que se le rompió cualquier tontería, se ha discutido con los niños, con la pareja, no sé cuántos, y ahora nos está escuchando y dices, no, profundidad, bienestar y tal. Tenemos muchos demonios, hay que ir ganándolos. Esa persona que ha tenido un mal día, Boni, ¿en qué momento puede regresar a la línea de flotación y decir, bueno, qué día más bueno? Sí, normalmente esto ocurre cuando se tiene más allá de 70 años. Y yo digo, oye, no, por favor, vamos a empezarlo. Pues yo lo que le diría sería, mira, vente a una escuela, que nos vamos a reír, que vamos a conversar sobre estas cosas, nada, sobre lo que nos ocurre dentro. Y esa es la primera operación, conversar sobre eso. Decir, tú tienes ese deseo de estar bien, ¿por qué no lo has logrado? Dice, no es porque tú no hayas querido, decir, vamos a intentar a través de un camino lograrlo. Mira, el camino sería muy simple, lo primero es reconocer que hay muchas situaciones en la vida que te sobrepasan, que tienes muchos recuerdos que no has podido afrontar e integrar, ¿no? Que ha habido heridas a lo largo del camino de nuestra vida que nos han sanado, ¿no? Donde parece ser que la conclusión final parece como si uno no hubiera sido el protagonista de su vida, sino fueron los acontecimientos de fuera, lo que piensan de nosotros, lo que dicen, las circunstancias favorables o desfavorables de la vida. ¿Y es posible aislarse de todo esto? Sí, más que no permitir que te penetren, que te hagan daño, que te hieran. Totalmente. ¿Sin ser insensible? Totalmente, totalmente. Porque de repente te haces insensible de ida. No, sí, pero también de vuelta. Claro, ¿no? Hay una forma de eliminar todo esto que es decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esto no es una forma sana, no es una forma humana. Uno, en la medida que se hace protagonista de su vida, y eso se puede aprender, no pudieron enseñarlo, nos enseñaron a sobrevivir, a estar aquí en la vida, a tener un techo, a tener que comer, de vestirnos, educar, y uno dedicó el tiempo, la energía, el esfuerzo a eso, la mayor parte. Claro, pero uno es un ser humano, y no depende de lo que uno piense, sino de lo que uno es. Entonces, ese ser humano, por muy mal que le hayan ido las cosas, es posible. Siempre tiene su deseo, el deseo de estar bien, y eso se puede activar, se puede poner en movimiento. El primer paso sería esto de hablarlo y empezar a reconocer la realidad. Mira, la mayor dificultad que tengo yo, que he tenido yo en mi vida, que he visto que las otras personas tienen, es dar por hecho una cosa que no es. Por ejemplo, decir, yo te quiero. Y si dice punto y final, lo ha dado por hecho, ya está, ya te quiero. Y dice, oye, no puede ser así. Eso es un aprendizaje continuado. Sí, bien, lo mismo con otras cosas. Si, por ejemplo, ya soy feliz, pues si ya eres feliz, no te planteas nada, no te cuestionas, ya llegaste, ya está, ¿no? Entonces tenemos que interrogarnos, ¿es así? ¿De verdad estás feliz en lo más profundo? ¿De dónde vienes? ¿De Marte? ¿Tú has estado aquí? Porque si has estado aquí, has tenido que llevar algún tipo de proceso, de algo. Ahí podríamos filosofar, pero la felicidad al final, ¿qué es? No, cada uno la tendrá en algún sitio distinto. Sí, sobre todo es estar en lo más íntimo de uno en paz, el poder afrontar las cosas sin que los acontecimientos de fuera lo tumben a uno.
que me digan que yo no sirvo para nada y me tengan amargado durante una semana, 15 días, donde eso genere una rabia tremenda cada vez que te veo, donde tenga que compartir con otro y divulgar la rabia, todas estas cosas, ¿no? Esto se puede aprender, se puede y se debe aprender, ¿no? ¿A partir de dónde? ¿De aquí o de aquí? Sí, ¿O de una conexión entre mente y corazón, por ejemplo? Detrás de la mente y del corazón estamos tú y yo, ¿no? Que somos seres humanos, que es un movimiento energético, eso es lo que somos, un movimiento energético hacia hacernos conscientes. Entonces ese movimiento es activo, se mueve. En la medida que yo me pongo en contacto con ese movimiento, me unifico. Normalmente no ha sido así, hemos estado desunificados, pensamos una cosa, sentimos otra, tenemos una visión de la vida, en otros aspectos tenemos otra visión más sana, en otros más insana, etcétera, ¿no? Empieza este jueves, decíamos, la Escuela para Aprender a Vivir en la Casa de la Juventud a las 7:30 y como es habitual, Boni, pues luego en febrero otro encuentro. Sí, Marzo, cada mes será, en el primer encuentro le vamos a dar un calendario que lo tienen siempre en la web, le vamos a dar un calendario de cuándo se celebra cada mes. Y luego hay también otras reuniones, se trata siempre de que la persona se ponga en contacto con su realidad. Es decir, qué me pasa, qué me ocurre, y que podamos hablarlo, intercambiarlo. Claro, que es que muchas veces no encuentras, o puede darse el caso de que hay gente que no encuentra el momento, y a lo mejor en este tipo de citas, de oportunidades, es decir, ostras, pues si no doy yo un par de pasos para ir, jamás en mi hogar o en donde esté podré replantearme cosas, ¿no? Aparte que yo solo igual... No sé por dónde empezar. Sí, la Escuela para Aprender a Vivir lo que hace es hacer fácil una cosa que los seres humanos quieren aprender, quieren vivir, ¿no? Y que generalmente tiene que ser muy entrando en años, tiene que tener 70, 80 años, para que entonces tenga una mirada retrospectiva y diga, caramba, se me fue la vida, ¿no? Ahora, pues eso es lo que te iba a decir, es decir, aprendes a vivir en el hecho de muerte prácticamente. Sí, dices, pues, sí, claro. Haberlo sabido antes, ¿no? Si lo hubiese sabido antes. Sí. De todas formas, es darle una respuesta a ese deseo de estar bien y de no sufrir y hacerlo fácil, porque la escuela lo que hace es que al conversar de nuestras experiencias se hace fácil. Claro. Las personas lo pueden ver. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. Pero en Lanzarote también recorriendo, viniendo cada año. Sí, en Lanzarote no sé si llega a 40, pero si no llega a 40 son 37, son bastantes años. ¿Y mantienes contacto? ¿Hay repetidores digamos, de la escuela? Bueno, repetidores en el sentido de la palabra, sí, eso no es un entiendo. examen, no se trata de ya has aprendido a vivir, aprobado, o no has aprendido a vivir, sigue, sino de personas que vinieron en los inicios y tal. Sí, los y hay. Continúan, sí. Y mira, esto me alegra que me hagas esa pregunta, porque mira, la escuela no da nuevas informaciones, no es que yo me vuelva loco leyendo y cogiendo información para transmitirla, etcétera. Es una cosa como muy sencilla. Es decir, la escuela lo único que hace es que aquello que te pasa, que tú tomes conciencia. Porque si tomas conciencia, tú lo vas a cambiar. Si tomas conciencia, tú lo vas a entender. Y si lo entiendes, tú empiezas a vivir aquí, ahora, en este momento. No en todo el pasado, que es como un saco de papas que llevamos encima, ¿no? Todo el pasado, lo que me pasó, lo que no me pasó. O el futuro, las expectativas de futuro que siempre dan temor, porque ya sabemos el horizonte, ¿no? La enfermedad, la vejez, la muerte, etcétera, ¿no? Y se trata de que uno se vaya dando cuenta, entendiendo lo que le ocurre, porque uno es capaz de hacer eso, porque uno de fondo quiere hacer eso porque quiere estar bien y elimina su pasado. Así es. Bueno, pues el jueves empieza Casa de la Juventud, 7:30 de la tarde. Los que quieran, digamos ya, ir con algún apunte
a esta primera sesión de la Escuela para Aprender a Vivir, pues pueden hacerse con el libro Vivir con Bienestar en lo Profundo, El Camino para Realizarlo, de Boni Cabrera, que ya se puede conseguir y que en todo caso me imagino que el jueves también estará en la Casa de la Juventud, y de ahí pues ya se va a ir conociendo el calendario, que ya lo pueden consultar de paso en epav.es, epav.es. Boni Cabrera, pues muchísimas gracias por inaugurar el curso aquí, en esta casa, y ojalá que podamos seguir conversando mucho tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí lo dejamos. Mañana regresamos con más cosas.